En fila J, butacas 2020, por el pasillo al fondo, van a buscar la sala 7. ¿Sí? Que lo disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Esto es una vez más el Club de la Sala 7. Yo soy Ale Rearte y acá mi buen amigo Javi Agüero. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? De 10, la verdad es que una vez más bien alegre y bien. Perfecto, bien, excelente. Demasiado bien. Excelente, señores y señores. Sean bienvenidos una vez más a esta fantástica aventura mágica mística denominada el Club de la Sala 7. Iba a decir otra cosa. Algo que amanece en el horizonte. Bien, así que vamos a estar repasando otra vez una nueva película, un nuevo film, una nueva historia. Sí, hoy tenemos un director. Y hoy tenemos... Básicamente, ¿no? O sea, si hablas de la peli, hablas del chabón. Y tenemos un relato hollywoodense. Hollywoodense, muy hollywoodense creo, ¿no? Y muy personal también. Hablamos de Érase una vez en Hollywood. O Once Upon a Time in Hollywood. Exactamente, de la peli de Quentin Tarantino, el gran Quentin. Tarantino. La novena sinfonía. La novena sinfonía. De Quentin Tarantino, que trajo, una vez más a DiCaprio. Sí, a trajo Pitt. un elenco. O sea, el elenco es extenso, ¿te diste cuenta? Que Sí. son, no solamente es DiCaprio y Margot Robbie, y Piff, digamos, sino la cantidad de extras también que son personajes o actores de talla, básicamente, como Al Pacino. Sí, que hay pequeñas intervenciones, pero interesantes. Sí, yo creo que está bueno eso, igual, es como muy atractivo. Es como estrellas que hacen de estrellas. Sí, es que básicamente sí. Básicamente Fue eso. como llamó un par de amigos y decir, che, ¿no querés ver un ratito? Claro, es otra cosa también, ¿no? Tarantino como que tiene una afinidad a tener actores para él, digamos. O sea, actores que... Una afinidad que se repite. Mucho pasa con Samuel Jackson, ¿no? Y él Sí. en varias pelis anteriores. Bueno, en este caso, aparece con DiCaprio, una vez más. Si no me equivoco, la segunda, ¿no? Sí, creería que sí. Me parece que sí, No. la segunda. Sí, Sí, la segunda. sí. Django y Y esta. Bueno, Brad Pitt también. Es la... Brad Pitt también, la segunda. Son los últimos dos, básicamente. Claro, Sí, en Bastardos última. sin Gloria. Bueno, sí, nos falta la otra película entre medio, Los 8 más odiados, pero... Claro. Bueno, también aparece un extra que es Michael Madsen, que aparece en varias pelis de él. Que aparece en Reservoir Dogs, en la primera. Que no me acuerdo el personaje, si no me equivoco es Mr. Pink el que le corta la oreja. Esa es la escena, épica escena. Aparece también en Ocho más odiados. Acá aparece como un personaje secundario de esta serie que estaba haciendo el personaje de Rick Dalton, de Leo DiCaprio. Claro, y ahí aparece también uno... Creo yo que uno de los personajes de... Sí, ni siquiera es de reparto, es un personaje extra que tiene una participación. Me parece excelente esa pequeña niña que hace de... Ah, sí. que actúa en La rompe. en la película. Creo que... Bueno, ya vamos a repasar y entrar un poco más en el detalle fino de la cuestión. El fino detalle de la cuestión. Pero creo que tiene una trascendencia en el arco del personaje de DiCaprio que lo hace ahí hacer un par de Sí, lo transforma. clics. Claro, sí, como que lo define también realmente lo que está. O lo motiva también, se puede decir eso. Sí, es como que es el empuje que le hacía falta al personaje para darse cuenta en dónde está parado. Sí. Y lo que viene. Y a dónde va. Eso es muy importante. En el personaje creo que DiCaprio el personaje de Rick Dalton. Es un personaje que aparece casi en quiebra. No en quiebra, sino artísticamente decayendo. Sí, en el declive de... Bueno, es algo Declive. que hemos charlado también anteriormente, ya que se viene tratando último, por lo menos en varias películas que están hoy en la cartelera, en las nominaciones de los Oscar, que básicamente recordemos que esto es un poco eso, también es repasar
las nominaciones porque se vienen los premios Oscar. A una así que semana, básicamente. ya estamos ahí repasando varios. Solo nos queda ver, por lo menos personalmente, me queda ver 1917. Ah, sí, sí, sí. Que bueno, ya estamos en febrero, así que habrá que ir al cine. Ya está en el Porque cine. como está en cartelera, aprovechemos y vamos al cine. Si no, bueno, puede que haya ya se estrenó. No creo que haya Van Premier, pero sí una retransmisión del cine, totalmente legal, por supuesto, en Alberdi. Últimamente. Ah, bien. También el temporada seguro también va a haber. Bien, eso es genial. Mortal, no sabía eso. Buen dato para todos los cinéfilos y para Claro. todos los que aman el cine. Claro, ¿no? por Ese supuesto cine. no se acuerden no se acuerden, no se olviden. No se Acuérdense, olviden. no se olviden de seguirnos en las redes sociales, ahí en el Facebook, Instagram, en YouTube, en Anchor, Spotify, En todos lados. Ah, Evox, no olvidemos de Evox. iVoox, iVoox, O iVoox. como si Sí, en inglés será. Daiga. Daiga. Y Sí, por sí. supuesto en el Club de la Sala 7, en Facebook y en Instagram, que es donde hay muchísima actividad y pueden enterarse de los estrenos, ver las notas que se van a hacer y todo lo que se viene, porque se vienen un montón de cositas interesantitas. Sí, sí, esto está arrancando con todo. Hay muchas cosas interesantes a seguir trabajando. Y sobre todo, muchas noticias, muchas películas, muchas imágenes, muchos sonidos. De todo, texturas. Exactamente. Pasó del momento publicitario, volvemos Volvemos a Los Al- Ángeles, a Hollywood. a Los Ángeles, citó en 1900, la época de los 50, ¿verdad? Sí, 50, 60, 70. Creo Claro, que la época dorada vamos a 3 de- décadas, claro, sí. La época dorada de todo lo que es De Hollywood. Hollywood. Sí. Bueno, yo creo que arrancando un poco, lo que más me gustó, lo que más me atrajo, como siempre, en las pelis de Quentin, es la música. Es el trabajo sonoro que tiene, no solamente sonoro en cuestión al sonido que puede tener la diégesis, la historia, o los objetos y los personajes, sino también la música y cómo la usa. Te diste cuenta que la música es muy particular en él, sobre todo porque la música es anticuada, digamos, para la actualidad nuestra. Claro, sí, sí. Siempre hay temas viejos, o sea, hay western, siempre toca el western. Notas que tiene una identidad con ese tipo de películas, con su Sí, juventud. Sí, sí, sí. Por Sí, ahí la música es de su juventud. yo creo que también es como la parte nostálgica de Sí. su versión de las cosas va por ese lado. No solamente en esta, en todas las películas anteriores. Y siempre con esa sátira, ese humor, esa burla a algunas cosas. Siempre está ese guiñito a burlarse de las cosas. También. De manera muy elegante. Sí, Muy sí, elegante, pero lo mismo. Está, o sea, es su... Yo creo que algunas cosas puede ser medio polémico en algunos dichos que tiene, en algunas cuestiones que hace, pero no hay duda que Tarantino siempre tiene una bajo la manga. Siempre Sí, te siempre tira tiene. una y te deja ahí, te deja pensando en eso. Sí, sí, es verdad. Aparte es como que le crea, no solamente él, sino a sus personajes, le crea una identidad quizás un poco paródica a todo lo que es el contexto. Como por ejemplo el personaje creo que era General Landa. Es muy particular ese personaje en Bastardos sin Glorias. Ah, sí. Sí, 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 bueno, sí. acá sucede también mucho. Si bien no tiene tanta participación en esta peli, en la última, Roman Polanski. Es como un nene. ¿Te diste cuenta que el personaje de Polanski es como un nene? Sí, un nene caprichoso que Claro, sí, que hace. hay que cumplir los caprichos. Porque es él. Es él. Y eso es lo que me refiero a crear la identidad a sus personajes. El Roman Polanski de Tarantino. ¿entendés? Ese Roman Polanski, así como muchos personajes fue creando, como el de. Aparte de colocarles cierta identidad audiovisual, ¿no? Por ejemplo, una cámara específica, una acción de ese personaje. Eso lo vuelve como imborrable, que vas a recordar siempre. Eso tiene Tarantino. Tiene esa identidad propia en cada personaje. Bueno, eso lo noto yo, sobre todo. Eso es lo que más me gusta de él. Y ahí es donde hablo de la música, porque algunos personajes tienen su propia música. Sí, eso sí, es muy característico ver cuando ingresa en escena o cuando hay un anticipo de un personaje, empieza a sonar. Es muy... Bueno, es un diseño sonoro muy Hans Zimmer, me parece. Es como...
supongamos, agarremos Star Wars, como para agarrar algo bien característico que Claro, sea claro, bien sí, conocido. O sea, todos sabemos que hay una música muy característica que es la Marcha Imperial, pero Claro. la Marcha Imperial es de Darth Vader. Darth Vader o Sí. los Sith o cuando aparecen. Sí, generalmente es de Darth Vader. Bueno, hay algo que un canal de YouTube que podemos recomendar, por lo menos particularmente puedo recomendar, que es Jaime Altozano, que es un youtuber español. Bien. Bueno, él le sabe mucho de música, de sonido, y hace un análisis de un montón de películas. Si quieren lo buscan en YouTube. Y ahí analiza, además de armónicamente, analiza la música de las películas. Entonces te va tirando los tonos. Esto está luminoso, esto está más oscuro. Entonces, Claro, con todo un un poco análisis de sonoro. académicamente analizado, que es muy interesante, pero ahí sí se nota, es como, ahí está bien marcado cuando aparece, entra un personaje que tiene su música característica, pasa en todas las películas casi, Tal que cual. tiene un diseño sonoro bien hecho, aparece. Entonces, yo creo que esto también está aplicado acá, tiene esa particularidad de que cada personaje tiene, no sé si su tema, su canción propia, pero sí tiene Claro, un estilo, su quizás. estilo propio y Sí. que se nota cuando hablamos de uno y cuando hablamos de otro. Más que todo en las corrientes, yo creo que hay como 3 líneas distintas que se juntan. Sí, se juntan, juntan, pero hay dos que van un poco más juntas, por lo menos las de Rick Dalton y las de Cliff van bastante más juntas. Sí. Y por otro lado va la de Sharon Tate, que es el personaje que interpreta a Margot Robbie, que va por otro lado, que particularmente a mí, cuando terminé de ver la película, la sentí como que podría haber tenido un poquito más de participación. Margot Robbie. Sí, yo también sentí lo mismo. Me esperaba un poco más de sí, como que estaba como... Yo creo que fue mucho más marketing de cartelera que otra cosa, porque es como su personaje parecía a primera instancia mucho más importante en sí. O sea, no digo que no sea importante, pero sí con más participación en pantalla. Claro, sí. Si bien tuvo, o sea, vos ves la personaje y si bien es Sharon Tate, es como que sí, quizá tendría que haber tenido un poco más de trabajo. O sea, se disfruta, si bien se disfruta de que sea Sharon Tate, es como que intenta mostrarte todo el tiempo que es Sharon Tate, ¿sí? Claro, como si no estuviera claro que es Sharon Tate. Como que Claro. esa parte es como por si no sabes quién es. O sea, ya no sé quién es. No me trates de tan inútil, no soy tan estúpido como espectador. Claro, por ahí te tira información así que quizás no encontró en Google, por ejemplo. Cuando va a la fiesta con Roman Polanski, se encuentra con 3 amigos, y hay una escena que cuando está bailando, está Roman Polanski bailando en una parte, está su amigo, que es el bajito, Sí. está enamorado de ella también. Hay una parte que Steve Es su McQueen, ex, parece. claro, es su ex. Sí. Claro, eso es muy. Ahí va otra vez más. Cómo contar un personaje de Tarantino, cómo hacerlo quizá inolvidable, ¿no? Cómo contar paródicamente, satíricamente un personaje. Cuenta justamente Steve McQueen, está contando una anécdota a una actriz, no sé quién era, quiénes son. Así que justamente Jay, creo que se llama Jay, no me acuerdo el personaje que está enamorado del personaje de esta Sharon Tate. Cuenta que estuvo enamorado de él y que justamente cuando conoció a Roman Polanski se fue con Roman Polanski, pero él quiso estar ahí presente, entonces volvió con ella como amigo, pero está enamorado de ella. Claro. Y esa anécdota así contar es como un magazine que mete Tarantino dentro de... Claro, de- como de- metiendo el guiñito al mundo paparazzi, contando la Claro, sí. página amarilla de la cuestión. Exactamente, así. Encima es como que realmente te plantea ese mismo año, época dorada también, ¿no? Claro, exactamente. Sí, es como siempre es como intentando mostrar el lado Tarantino de las cosas. El lado Tarantino de las cosas, exactamente. Me parece que es como el cierre de este primer bloque. Vamos a seguir hablando y charlando del... bueno, entremos un poco más en detalle de guión, un poquito más metidos.
No sé si podemos llamarlo zona de spoilers, pero sí un poquito más atentos. Yo creo que a esta altura ya deberían haber visto la película. Sí, o Porque sea, hasta hace spoiler. un tiempo largo en cartelera estuvo un largo, ya hace mucho que entrenó, así que vamos a continuar en este segundo bloque con esta parte de el guión y un poco más metidos en la historia, por supuesto. Estás escuchando el Club de la Sala 7. Bueno, llegando a la raíz de todo, llegando a un poco a la historia de esta película, de maravilla. Me parece lo que me parece una maravilla, justamente eso, una maravilla propia de Tarantino. Tuvo 5 años escribiendo esto. Pero primero él quería hacer una novela literaria, Claro. pero dijo, no, esto lo voy a hacer una película. Tuvo 5 años para escribir una historia de cómo él quiso que hubiera sido esa época dorada, ese ataque de la familia Manson y esa muerte de Sharon Tate. Claro. Sí, vamos a hacer un revisionismo histórico rápido. Corre los años finales de los 50, 60. Sí, en los 60, creo que 67 por ahí. Bueno, finales de los 60. Final de los 60. Bueno, no importa. Ahí, en finales de la época dorada de Hollywood, Roman Bueno. Polanski es un director que apareció y tuvo un éxito interesante. Sí, tuvo muchas películas. Y Muchísimas, la bueno, verdad. casado con esta mujer Sharon Tate, embarazada ya de 7, 8 meses, no me acuerdo bien. Una secta, podemos decirle, un grupo Un radical. clan, una familia, era un... Sí, empieza a generar. Sí, es como extraño porque es como tienen su ataque contra gente rica o gente con fama, con dinero en realidad. Y la película se muestra de una manera, por ahí hay que agarrarlo con pinzas porque no sabemos si realmente fue así o no. Pero bueno, pueden a poco que esté muy lejos de esa parte. Claro, sí. Aparte, el líder de esta banda, de este clan, aparece muy poco. Sí. Entonces es como que muestra esto. Este clan irrumpe en la casa de Roman Polanski y bueno, asesinan la sangre fría a todos los presentes, entre ellos a Sharon Tate y a su pequeño ingeniero en su vientre. En su vientre, sí. Aparte de sus amigos. En ese momento sé que Polanski estaba grabando una película. Claro, entonces no estaba ahí. No estaba presente. Y... Pero sí, había un juntín, una fiesta de Sturley ahí. Está, bueno. Sí, eran como estaban de fiesta, así festejando. Bueno, son los 60, estaban todos felices, todos festejaban. Era una mansión aparte. Sí, mucha hierba buena. Mucha hierba buena. Claro, esa es otra época. El contexto social que vivía ese momento, bueno, venían de la guerra de Vietnam. Estaban esta revolución ideológica de los hippies. Claro, mucho Contra hippie la de guerra. guerra, ¿no? O sea, hippie original. Claro, los verdaderos hippies. Hippies patas sucias, podemos decirle. O sea, no, sin insultar. Realmente así te lo muestra Tarantino también, ¿no? O sea, los personajes de hippies de Tarantino que tienen, es como que realmente son callejeros. Sí, son Son callejeros. Sí, son un callejeros. estereotipo de hippie. Claro. En realidad. Exacto, sí. Pero igual tampoco está tan alejado de la realidad, pero es la versión Tarantino de los hippies. Siempre va a ser la versión Tarantino de las cosas. Siempre, sí, tal cual. Yo creo que ese puede ser, no es como muy largo para un hashtag, pero el título podría ser la versión Tarantino de las cosas. La versión y ahí Tarantino. ahí encasillas todo lo que se te pueda ocurrir. Sí, es buena. Es buena ese nombre, ese título para el hashtag quizás del podcast. Puede ser, bueno, es la bajada. La bajada del título es esa. Bueno, retomando. Tenemos, situados en este contexto, nuestra historia se sucede antes, por supuesto, antes de que llegue esto viene a ser el clímax de la película. Pero esto es la versión Tarantino de las cosas. Claro, Por sí. tanto, es la versión Tarantino de lo que él le hubiera gustado que pase o lo que su historia de Hollywood. Exactamente, sí. Sobre todo porque, bueno, crea un personaje que es Rick Dalton, que es Leo DiCaprio, y Cliff Booth, que es Brad Pitt. Brad Pitt, sí. Esos dos personajes, digamos que
son ficticios, porque son ficticios. Pueden representar a alguien, pero son ficticios. Claro, si no están basados en, por ejemplo, como el personaje de Margot Robbie, que sí es Sharon Tate Exacto. real, y Sharon Tate sí existió. Claro, Y hay otros personajes varios también que existieron, y otros que son personajes X genéricos que probablemente no han existido. claro, posiblemente hayan sido reales, pero eso no lo sabremos. Es parte, bueno, de la escritura de Tarantino, ¿no? Y todo su mundo. En sí, la historia va a dos amigos, Dalton y Booth. Bueno, Dalton es una estrella, o una vieja estrella ya de Sí, un series actor de western. cine y televisión un poco entrado en años, venido a menos, y está consumido un poco por el alcohol. Sí, alcohol y tabaco sobre todo. Sí, que está ahí cursando sus últimos años de carrera en el declive, y su doble de acción, doble de riesgo, que es el Cliff, que bueno, Que es un amigo, sobre todo un que amigo. son amigos, y además, bueno, sí, creo que la vida lo fue convirtiendo, llevando a ser amigos, y es como que a su amigo y ayudante De ayudante y un poquito de todo, y chofer y todo, es como que todos los servicios hace. claro, es un Es como un todoterreno. Porque de alguna manera es todoterreno, porque sabe pelear, sabe arreglar cosas. sí, sabe navegar, sabe pilotear, no Claro. te maneja aviones porque eso lo muestra, pero no me extrañaría que también sepa. Sí, sí, tal cual. Aparte, es como. Donde vive es distinto. Su casa, su vivienda es muy distinta. Si bien vive cuando quiere, con Dalton. Claro, pero se nota, es como está ahí, pero su lugar no es su lugar. Su Claro. lugar está en el remolque, En el remolque, tal cual, y con su perra. alejado de la ciudad, en su chocita con sus latas de comida envasada, Sí, sí, sí. Sobre todo y bueno, con la cerca de compañía un cine. de yo creo que uno de los mejores personajes de perros que hay, que es su perro, que no sé cómo se llama, no me acuerdo el nombre. Yo tampoco, la verdad es que no me acuerdo, pero. Sí, creo que el mejor personaje canina que viste. Sí. O no sé si canina o canino, pero creo que el nombre era femenino. Creo que es perra, creo que es una perra. Sí, sí. Bueno, Muy importante en la historia. Un perrite. Un perrite. Bueno, estos dos personajes van pasando por. Va siguiendo sobre todo la quizás decadencia de como actuación de Dalton y su renacimiento como el ave fénix. Claro. Quizás también al conocer a Al Pacino, que es un productor de cine, sobre todo western. Claro, porque él sabe que están las últimas, sabe que, o sea, él quiere un papel protagónico, quiere ser mucho más importante, pero Se lo hacen ver. sobre le hace, todo. Al Pacino, más que todo le hace Al ver, Pacino. estás viejo, estás medio gaga, estás bastante reventado por el pucho, así que, hermano, agarra porque estás ido, Sí, sí, está en las últimas. Claro, literalmente. y es que necesita volver a trabajar porque si no te vas. Así funciona este mundo, así funciona este sistema. Y eso también lo muestra, es como la exigencia que tiene el mundo Hollywood y el mundo del cine, Ujú. que te hace, bueno, estar constantemente metido y necesitando estar metido para que, bueno, para eso, para que no te pisen. Es como muestra esa competitividad extrema que Sí, tiene sí, sobre todo las el cine. productoras y los actores. Creo que bueno, actualmente es similar, pero un poco más alejado de eso. Ya son productoras mismas que manejan actores. O sea, ya son los actores pertenecen a productoras. Claro, ya no está tanto el agente de Claro, ya no hay agentes, básicamente, ¿no? Como que las productoras Está todo mismas junto. tienen sus actores. Claro, sí, es como uno. Ya es todo una sola empresa, básicamente. Sí, más no tanto con actores de renombre, porque los actores de renombre se manejan solos, o sea, son actores de renombre. Claro, No es sí, lo mismo, sí. no es lo mismo un DiCaprio que actores más nuevos, o un Adam Driver, que estuvimos hablando mucho, que son actores un poco más jóvenes, más nuevos, que tienen menos chapa, por así decirlo. Menos chapa. Más allá de su capacidad como actor o actriz, eso no tiene nada que ver, son dos mangos aparte, pero sí de chapa, o de premios, o de Sí, de nominaciones, nombre, sobre todo nombre. o de películas que actuó, con quién trabajó, o elenco, lo que sea, pero Claro. no es lo mismo. Bueno, sí, lo que sea, Emma Stone Sí, que no. Margot Robbie, por ejemplo. Por más que a nivel actoral tengan
las mismas capacidades, bueno, sí, o sea, son personajes que han ganado premios. Bueno, sí, eso sí para estar a la misma altura. Pero sí, otra. Sí, no, que Claro. la aventura es algo que no tenía mucho sentido porque sí, están más o menos. Están ahí, sí, a esta altura. Creo que tienen esta misma edad casi. Claro, sí, es como Sí, pensando, están ahí. sí, yo pensando que Emma Stone era mucho más chica, no sé, tiene más de 30 años, no es tan joven. Claro. Y tiene premios con La La Land, o sea, ha hecho películas de varias cosas. Y justamente todo eso que estás contando cuenta todo un poco Tarantino en su película. Todos esos pensamientos quizá de los actores, como todas esas movidas que tienen, cómo tienen que ir sí o sí quizás a un level actoral, a un level de imagen, publicidad sobre todo. Bueno, más allá de eso, más allá de las aventuras de Rick Dalton, cuenta las aventuras de los dos personajes juntos, yendo el hilo de Rick Dalton. Claro, él avanza la trama, hace toda su historia sobre su decadencia y su renacimiento, su reinicio o reintroducción al mundo del cine. En este caso ya es una película western. Un western. Hace que avance la historia y que nosotros nos vayamos metiendo y mientras tanto en ese ida y vuelta que se van a Italia, vuelven, Rick se casa. Claro, Con- sí, se hace película italiana, spaghetti western, así, o sea, Claro, pelis, películas italianas. Sí. claro, pelis del viejo oeste, pero italianas, así. Justamente fue una época que salió mucho eso. Era más rentable para los actores en esos momentos, o sea, fue real esto, que los actores iban a Italia a grabar películas del oeste, así, pero italianas. ¿Sí? Eran todos actores italianos directamente. Se hablaba en italiano, o sea, Clint Eastwood hizo mucho eso con Sergio Leone. Sergio Leone es un director italiano de spaghetti western muy nombrado, que justamente una peli que se llama Érase una vez en América, Once Upon a Time in America. Claro, la Bueno, base para el nombre. Claro, Tarantino hace justamente referencia a su película a eso. Es como que se basó en eso. ¿Sí? O sea, lo puso por eso. Claro, sí, Él lo dice. tiene una base, Una de base. dónde salió el nombre. O sea, no todo está puesto porque sí. Claro, no, Todo no. tiene un motivo, una razón, en general. Real. Pero más que todo acá. Y sobre todo estético, ¿no? Y bueno, en caso de todo este desarrollo de que va a Italia y vuelve, es cuando acá la peli cambia. Realmente, si bien nos muestra un poco de lo que es todo este clan por momentos de los Manson, Claro, sí, tenemos una pequeña introducción cuando Cliff conocen a hippie, conoce y le da un aventón. un aventón, sí, una Y- joven hippie. Y bueno, y ahí vemos cómo ve Tarantino los hippies, que creo que lo respeta poco y nada. Como Tarantino respeta poco y nada, pocas cosas. No sé, creo que pocas cosas respeta. Sí, no, toma hechos históricos y lo hace a su forma. Sí. Diseña Pero ese además es personaje. una forma de mostrar como muestra a los soldados o como muestra la guerra de Vietnam, o como muestra a los soldados de Vietnam en Pulp Fiction, Sí, cuando hablan del reloj y todo la historia que tiene el reloj que le dan al personaje de Bruce Willis, no recuerdo el nombre. Bueno, que se lo guardó y lo tuvo guardado un montón de tiempo en el recto y todas esas cosas que cuentan, es como que sí, tal cual. pone un poco de muestra de poco respeto que él tiene a esa guerra y, A esa guerra. y lo que él piensa sobre eso. Sí, tal cual. Sí. Eso es muy tarantinesco eso. Claro, entonces también creo que tiene su versión la versión Tarantino de los hippies es esa, un poco así pata sucia, en serio. Sí, Como lo tal muestra cual. él. Tal cual, lo muestra desagradable. O sea, siendo honesto, lo muestra desagradablemente. Aparece el personaje de Dakota Fanning, que es justamente la hippie líder, Claro, digamos. Que está... Squeaky. Squeaky. sí, que es la hippie líder que está en la casa, que ella decide Sí, que quién está dentro y maneja quién un no. poco la batuta ahí. Sí, que en teoría mantiene también el dueño de todo ese terreno en el que están usurpando, que es un... Claro, que casualmente el predio donde grababan ellos las escenas La escena del rancho, del donde rancho. se hacía la serie donde ellos trabajaban. El rancho Spam, así se llamaba. Que bueno, es interpretado por Bruce Dern, un actor
un ya viejo actor del cine, sobre todo en los 90, en los 80, que hizo muchos policiales. Tiene una voz muy particular. Sobre Sí, todo. sí, es muy, muy, muy imponente. Sí. Su tono de voz es muy, muy particular y rápidamente te das cuenta quién es. ¿Quién es? Por Sí, el tono sí. de voz, por su timbre de voz en realidad. Y justamente, bueno, Dakota Fanning y todo su grupo de hippies te lo muestra, ¿viste? Te lo muestra muy tirado en el sentido de desarreglados, de sucios, bueno, sucios en el sentido de que claramente no se bañan, te lo dicen, No, sí, Te eso lo claro, muestran. lo especifican y cómo se nota. viven, cómo hacen dinero, todo ese amor Claro, entre ellos, que es muy mostrado de una manera muy satíricamente, se puede decir. sí, creo que sí. Creo Es, que como- satíricamente, es ¿no? una forma muy, muy particular de mostrar la Esa- realidad en esa sí de la realidad, comunidad hippie como la ve Tarantino. Por supuesto, siempre estamos Claro, hablando de la sí, versión sí. Tarantino de las Es cosas. su versión de las cosas, de los hechos. Es como él te muestra y cómo se gana la vida, cómo hacen dinero para financiar básicamente. Entonces es como lo muestra como una comunidad que se protege, se cuida entre ellas a su manera. A su manera, ya es cuando mete cositas de humor, gotitas de humor. No, sí, bueno, Tarantino siempre tiene ahí el goteo humorístico, satírico, Sí, interesante. Sí, siempre. A lo Quentin. Claro, y acá en este momento entra Cliff. Cliff ingresa por darle este aventón al personaje de Pussycat, Pussycat. y que no me acuerdo, no, Margaret Qualley, así se llama la actriz. Sí, Sí, no, es una actriz que joven, aparece. es Sí, muy joven. joven. Aparece en un par de series, pero random. Y bueno, aparece, ingresa, entonces, bueno, medio que la cuestionan también por haber llevado a este personaje, que sí, es bastante más conservador en muchas cosas, y bueno, ahí es como empiezan a integrarse y también a los bollos con Con Cliff. Cliff, claro, Cliff también al Sí, puño con- limpio con uno de los... Uno de los hippies por pincharle la goma. Así, Claro que sí, un poco se le estaba burlando, y bueno, Sí, una actitud, digamos, una actitud innecesaria quizás. Bueno, pero ahí va, esos son los puntos de vista a través de Quentin, ¿no? O sea, como estos hippies que de alguna manera son, ¿cómo se puede decir? No antisociales, pero en contra de todo ese sistema. Sí, antisistema. Y al mismo tiempo son salvajes, quizás. Porque necesariamente le hacen eso. O sea, si analizas bien la acción, es como que, ¿por qué hizo eso? sí, es Es algo bruto, innecesario, algo innecesario claro. de... Malvado, quizás. Sí, Eso. Y bueno, toda esta visión de Quentin, también quizás entre los dos personajes te muestra mucho, esto algo que me pasó a mí, la amistad que traté de contar. Sí, la amistad entre dos personajes que vivieron una gran etapa juntos, más allá de trabajar juntos como doble o como actualmente, sino también las etapas de las amistades. Yo sentí eso que me intentaba mostrarme Tarantino, lo sentí sobre todo cuando decide, cuando él se casa, cuando Rick Dalton se casa y tienen que volver a América, le cuenta a Cliff que se tienen que separar, que tendría que ya él vivir solo con su esposa y él debería volver a su casa, como nada, no cortar, sino pero un poco sí. pero un poco Claro, sí, es ¿entendés? como, me está sofocando. Me está sofocando hasta acá. Claro, llegamos. como diría la versión de inglesa de los Simpsons. Ya lo he escuchado todo, ya lo he oído todo. Te quiero como amigos. Claro, No quiero matarte, pero si me obligas. Claro, es eso, es como mostrar eso, sobre todo porque las consecuencias que hay en la diégesis se dan de esa manera. Se despiden, sucede bueno, acá también vamos un toque con lo que va sucediendo en el clímax de la película, que es el ataque de la familia Manson. Claro, lo que estuvimos charlando al principio, esto, como dijimos, que era el clímax. Pero es un clímax O sea, es un clímax. posta, Es o sea, un clímax bien dicho, la palabra le queda muy bien. Es el clímax de la película y después Claro. solamente baja, se acomoda y ya estamos. Eso es todo. O sea, Exacto. es el clímax. Y no hay mucho tiempo desde
el fin del clímax hasta que se fin de la película. Es mínimo, Sí, sí, yo eso es creo muy particular, es muy clásico de Tarantino. Tarantino, O sea, hacer como el lo- clímax y rematártelo, ahí nomás, listo, pim pum pam, ahí está, listo, Sí. a la casa. Yo creo que entendió todo Tarantino con esto. O sea, el clímax lo entendió por completo. En todas sus películas se nota, como decís, pero creo que en esta película es contar de una manera las cosas para que después el clímax sea, pero para festejar, para brindar, Claro, ¿sabes? es para sentirlo, para disfrutarlo, porque Y para meterte, es como porque estás metido ahí, la tensión. Porque A mí me estás pasó eso, es metido como ahí. la tensión estaba ahí, es como. ¡Ya! toda la sala estaba así. Vos, si te pones a ver, toda la sala se sorprendía, se reía, se divertía. O sea, claramente entendió todo. Tarantino, bueno, si vamos a la filosofía de Tarantino, y que de alguna manera es el director que académicamente no estudió para ser director como muchos, o técnicos, digamos técnicos, quizás licenciados, no lo sé. Es como el director ahí Sí, el que director de la salió calle. haciendo, claro, que Se salió, crió en la calle, básicamente. se crió viendo y probando. Viendo y haciendo. Viendo y haciendo, tal cual. Toda una imagen para muchos, quizás, seguramente estudiantes del cine, lo he notado. Y nada, bueno, se nota mucho, porque de alguna manera, por algo lo es, ¿no? O sea, este clima que estamos hablando es simbólicamente lo que es Tarantino, o toda su carrera. Y por eso creo que con esta peli entendió todo lo que es el cine, entendió cómo hacer realmente una película, sus personajes bien desarrollados. Sí, cada personaje tiene un fondo, tiene una trascendencia, fondo. se cuenta la historia del personaje, sabemos Claro. quién es y entendemos por qué hace lo que hace. Claro. Eso creo que es clave, o sea, ningún personaje está agarrado de los pelos de los huevos, básicamente. Ah, no. O sea, no hay personaje no hay subtrama que no cierre, no hay. Sí, no hay cabo suelto. en No hay realidad. cabo suelto, tal O cual. sea, no puedes encontrarle un cabo suelto trascendental. O sea, empezó hablando de algo y quedó ahí en la nada misma. Claro, No, supo o sea, cerrar, siempre. Te cuenta algo, una historia, va una trama, pum, cerramos esa trama. Otra Exactamente. subtrama, pum, cerramos esa subtrama que está junto con esta, y esto hizo esto pasó por esto. Si esto no hubiera pasado, esto no hubiera pasado. Entonces como que hay relación causa-consecuencia. Exactamente. Y así es como también, de alguna manera, si no ven, esto puede ser subjetivo, como siempre. ¿eh? Sí, obvio, es un análisis nuestro y más que nuestro. Claro. Así es como, de alguna manera, termina también la relación entre Cliff y Rick, ¿no? Y Dalton, así. Ellos se despiden, hacen sus jodas, se despiden, Sí, se hacen embriagan, es más, ni siquiera conducen, llegan en taxi, porque están ebrios. Sí, el auto queda para ese dónde. Creo que queda en el bar, una cosa así. Sí, sí. En ese momento ya, es más, cambia el relato, porque acá hay un narrador ya directamente contándote todo. Ya no Sí. es la peli contándote con hechos ni con acciones, sino ya el narrador mismo, desde que vuelve a América. También te cuenta esta etapa de la amistad que va terminando, termina fuerte, termina con una amistad que siempre fue así, valorándose entre los dos, ¿entendés? Sí, se terminan careciendo. O sea, Claro. como literal. Un crecimiento de. Una maduración como personas más allá de como personajes. Sí, Una sí. maduración personal de los dos. Bueno, Cliff entendiendo que ya es hora de retirarse, de dejar la vida de Rick solo, bueno, de hacer su propio camino. A su manera. Más allá, Sí, un poquito más allá de la sombra de Rick, que fue un poco siempre lo que hizo. O sea, siempre fue el doble de Rick. sí, Entonces sí, es tal como cual. dejar de ser el doble de alguien y empezar a ser una persona Es más, que quizás actúe y que haga cosas para él mismo. para él mismo. Sí. Es más, quizás hasta quedaba cojo, porque después de ese cuchillazo que me merece en la cadera. Es Bueno, más, él sí. dice, quizás quede cojo. Dice. Como que posiblemente también no pueda hacerlo. Capaz que no pueda hacer más también el doble de. Claro, ya de no Rick. puede trabajar de doble, ya tiene que hacer otra cosa, Sí, básicamente. sí. Y casualmente en ese momento, que de alguna manera es algo que se nombró antes, porque al principio cuando Rick se entera que Roman Polanski viene a vivir al lado de su casa y que le interesa
le interesa que sea Polanski, se le interesaría, porque en ese momento están como queriendo renacer también él como actor. Finalmente llega a estar en contacto con Sharon Tate. Claro, sí, es que se preocupa por este accidente y lo llama y empieza a hacer una nueva amistad, porque termina siendo, o no, comienza. Sí, comienza una nueva amistad, más que todo porque él sabía que era Roman Polanski quien vivía, que era su vecino nuevo. Claro. Pero como que nunca había tenido interacción porque también muestra un poco de lo que es la vida en Beverly Hills, en la zona más cara de Los Ángeles, que es donde viven las estrellas, y muestra, es como una entrada privada con su... no tiene guardia, probablemente ahora sí lo tenga, pero que no es, o sea, si entra alguien, no es que viva por ahí, no entra cualquiera. Sí. La calidad también del espacio, o sea, yo creo que Rick Dalton se da cuenta porque el auto estaba hecho pedazos. ¿Te acuerdas cuando llegan los hippies? Él escucha que... Sí, es un auto que... El auto no que da está más. ahí, que está... Bueno, escuché, eso es lo que llama la atención, es un auto que está vuelteando. Sí, que está volteando viejo encima. Sí, que se da cuenta que son los hippies. No te das cuenta cuando las es cosas... como esa sensación que, bueno, lamentablemente últimamente pasa, esa sensación de vos escuchas una moto. Claro. Y se activa una alerta. Sí. Por lo menos pasa en esta zona del meridiano. Si hablamos de los motos chorros o damos ese... Claro, ese como ese ejemplo. Pero bueno, es una caracterización que, bueno, es una... O sea, no es algo bueno tampoco, que digo. Cultural, no es algo bueno, es algo lamentablemente que está últimamente muy metido por los hechos que se van dando. Y bueno, se lleva una generalización y una estigmatización de las motos, básicamente. De los motos, sí. Que tampoco está buena, pero es algo que se va dando. Culturalmente está activado y es una alerta. Creo que un poco de la evolución de la persona argentina, me parece. De riesgo, quizá también. Que te activa automáticamente, te pones alerta, porque vos escuchás una moto que se acerca hacia vos, en ese efecto Doppler que tiene el sonido. Sí. Y es como que si tenés el celular en la mano, te lo guardas o lo agarras más fuerte. Es como que a mí me pasa eso particularmente. Claro. A mí nunca, o sea, particularmente, y toco madera. Como dicen ahí madera sin patas. Claro. Creo que este tiene patas. Tiene, no son de madera, pero tiene patas. Que no me pasó que a mí, personalmente, que me sucede un hecho de ese tipo, con una moto. Pero sí he visto y obviamente, o sea, si no, le cae, lo veo todo el tiempo. Sí, hay noticias, hay un contexto. Lo he visto, que en el engloba de todo real, o sea, lo he visto. Sí, sucede. Media cuadra mío, menos. Sí. Estamos culturalmente adaptados. Claro, pero es como que es una adaptación de que obviamente no fuimos porque siempre nos vamos por las ramas. ¿Y por qué termina de hablar esto? Nadie lo sabe, amigo oyente. Sí. Pero bueno, así es el cine como que representa cosas que uno lo siente, que quizás lo vivió similar, ¿no? Pero es eso el cine, ¿no? Es como un poco eso, claro. De esto. Es que sí, es la adaptación de la vida a la pantalla y es un poco eso. Yo creo que si logras, creo que es como la meta, como realizador en realidad, claro. Lograr la empatía, que tu personaje logre empatizar con alguien, creo que es, no sé, por lo menos creo que es lo más, no sé si importante, pero sí por lo menos es como lo que deja el mensaje. Para mí, o sea, yo creo que es parte del lenguaje mismo del cine. O sea, el mismo lenguaje de poder sentir lo que el personaje está sintiendo y tener referencia de que coincido quizás con ese sentimiento. Y de ahí poder narrar algo. Claro, sí, es contar algo. Mi versión de lo que creo que es hoy, o por lo menos como yo lo analizo, como yo lo hago, como yo haría algo, es contar algo. Creo que ser comunicador es súper importante. Es lo más trascendental en cine esa parte. Es contar algo, contar lo que yo creo de algo, o lo que yo quiero que sea algo, situado, por supuesto, en mi contexto, en mi forma de ver las cosas, en mi ideología, en mi cuestión. Sí. Tu contexto. Claro, mi contexto socioeconómico, sociopático, psicológico y todo. Sí. O sea,
yo contando algo, diciéndote cómo creo o cómo quiero que sean las cosas, y inventando cosas, creando personajes que de mi versión de los personajes. En realidad es como, creo que es un poco eso, es como el resumen Exactamente. de esto. Es como, creo que contar algo audiovisualmente es crear una versión propia de algo y contarlo. Es cómo funciona el mundo según yo. Quédate ahí para más el Club de la Sala 7. Y justamente esa visión que tenés, de alguna manera también la tiene Tarantino. Es justamente eso lo que está contando. Su manera de las cosas, su visión y sus personajes. Claro. Sí, creo que es un poco de lo que todos aspiran. Bueno, por lo menos creo que yo, como que todos deberían aspirar a eso, a querer contar algo de alguna manera, de forma personal, que es un poco lo que pasa. O sea, quieras o no, contás las cosas a tu manera y desde tu forma de ver el mundo. Exactamente, sí, creo que coincido con vos. Demasiado en eso. Bueno, el clímax de la película es muy fuerte, es lo que decíamos recién, es lo que entendió todo Tarantino. Creo que lo que mejor tiene es su clímax. Sí. Y en cuestión de montaje también me parece muy importante. Es como que sí, te va llevando y la tensión y te lleva. Es como que te va tirando, es como que en cualquier momento se viene. Y cuando se viene. Tal cual, se vienen con todo. Tal cual, justamente en cuestión de montaje es muy rico lo que dijiste, porque es cierto. Cuando arranca quizás el punto, empezando a subir así la montaña. El punto de no retorno, creo que podemos llamarle. Claro, el punto de no retorno es cuando, bueno, ya está Cliff, ya está en la casa, después de sacar a la perra, después de mostrar que los hippies llegan, se van, pone música, el Cliff pone música, empieza a darle comer a la perra, y ahí es cuando llegan ellos. Claro, vuelven los clan, vuelve clan. Clan Dalton. No, Dalton no era. Tex. Claro, Tex, que este es el nombre que tiene el personaje. El diablo. Pero sí, es Tex. Claro, y encima en ese momento es muy particular porque Cliff en ese momento está muy drogado. Sí, está en un viaje de ácido. Claro, justo consigue ese pucho de ácido que le da, creo que se lo da a Pussycat. Sí, se lo vende por 50 centavos. Claro, que consigue ahí una monedita y bueno, lo deja guardado para una ocasión. Y bueno, en ese momento está como tranquilo, disfrutando. Aprovecha la situación mientras Rick está en el patio también escuchando música, metido en la pileta. Mientras Francesca está durmiendo. Francesca está durmiendo. Francesca es la mujer de Rick. La mujer italiana. Y bueno, ahí comienza todo. Ahí es el punto álgido de la situación. Exactamente. Ahí es cuando es todo muy distinto a cómo venía siendo la peli también, ¿no? O sea, viene contando una historia totalmente distinta, pero muy distinta. Claro, y creo que también en cuestión de violencia también es. O sea, Sí, es muy controlado sí. anteriormente en cosas de violencia. O sea, hay cositas, pero son mínimas. O sea, hay un par de escopetas que saltan, un par de bolos, Claro, un par de pendejas. viene todo muy civilizado. Sí, muy tranquilo para lo que es Tarantino, ¿no? O sea, Para lo que es estamos Tarantino, hablando sí. en el mundo Tarantino, es muy civilizado. Bueno, y claramente de algún lado tenía que rompe en el momento indicado. Acá empieza ya pasamos el molino que nos permite frenar el DeLorean antes de caer a la barranca Clayton. Claro. Entonces sí, bueno, no nos queda otra más que volver al futuro. Volver al futuro. En este caso es terminar con todo. Es terminar con todo en cuestión de que está en pleno viaje psicoélico, vienen 3 personas a matarlo. Sí, bien violento con armas, violento. con un peripoteo intenso y Sí, creyendo que él es Rick. Creyendo que él es Rick. Como tal es cual. el doble, entonces por eso Tex cree que él es Rick hasta que se da cuenta que no es Rick, que es el otro, que es el que estuvo en el rancho. Claro, sí. Bueno, se lo aclara Cliff.
Claro que vos sos Tex. Rex, es el principio. No, sí, esa escena es muy divertida, creo que es lo más rico. Aparte se vuelve muy violenta. Sí, la perra, la acción de la perra. No me entré en detalles. Sí, la acción no de hace la falta. perra es muy interesante. Muy Claro, es como. Y sangrienta, también es como muy que. fuerte, sí. Sí, muy fuerte. Pero Muy es como brutal. que te dan ganas de tener un perro entrenado de esa manera. Es Sí, como sí. tan obediente en ese sentido. Porque más allá del tipo de perro o de la violencia que maneja el animal. Sí, nada de de un eso. perro, o sea, es una raza intensa la perraza, pero es como que reaccionar al de los gestos y también es como se nota que está armado también el personaje del perro, porque no está puesto así nomás, como que si bien es un perro súper entrenado, claramente, porque una actriz más en la perra. Sí, perra, la verdad. Bueno, perra, no sé. Sí, no importa, el personaje Recordamos. Le perro. Le perre. Le perre. El personaje canino. El personaje canino, listo. Bueno, me parece que está muy interesante. Es como que en sí todo animal que tiene un perro, que sea dueño de un perro, notan mucho la presencia o cuando hay estrés o no. Entonces, ante ese tipo, más que todos los perros de ataque, sienten el estrés del dueño. Como que el dueño para ellos es su jefe el alfa. de manada, claro. Entonces sí. responden ante eso. Ellos más que todos los perros de ese estilo están preparados para atacar en caso de que el dueño lo indique. Se nota que está entrenado, o sea, el personaje se nota que está entrenado, el perro personaje, no el perro actor. Entonces me parece que eso también está como bien mostrado, como que se pone en posición cuando el Cliff entra. Creo que ayuda también que esté medio drogado para que tampoco esté tan alerta. Claro. Entonces como que pequeños gestos hacen que el perro actúe y luego él es genial. Es genial, sí, es genial eso. Sí, sobre todo eso. A partir de ahí... Sí, todo es una escalada, una Toda una subida monumental de escalada violencia extrema, genial. Sangre Tripas y... tripas no sé, pero sí fuego. y mucha Y mucho disociación. O sea, los comportamientos también de los hippies siendo golpeados, siendo violentados, así, gritando, sin saber qué carajo hacer. Porque realmente no sabían qué hacer. No, pero me parece que, o sea, al punto de que tampoco manejan las armas, es como que se nota que era gente que no estaba acostumbrada a eso y entró porque sí. O sea, Porque sí, en un subidón de... También, bueno, los puestos como drogados también en ese sentido. Como que toman una gilada y se meten. Entonces, Claro. Bueno, sí, es como... Me gusta un poco la violencia, te la muestro, pero me controlé un poco más. O sea, esto no es Kill Bill. Esto no es Kill Bill, claro, sí, esto no es Cockback. O sea, es algo más. Bueno, como digo, me parece también una peli que académicamente puede servir mucho para tener en cuenta en cuestión académica. Justamente. Sí, académicamente es muy sobre útil. todo en guión, en montaje, fotografía, en arte, Sonido. sí, yo creo que sirve mucho para los futuros profesores o maestros del cine. Quentin Tarantino, señores. Sí, es como el profesor hecho en la calle. Sí, contemporáneo, totalmente contemporáneo. Sí. Tiene muchas generaciones de los 90, son por lo menos 3 décadas que de personas que abarcan. Así que bueno, Y yo con creo que actores, con fetiches. con todo con un pies en poco. pantalla. Sí. Claro, sí, bueno, es excesivo el uso del pie en la pantalla en esta película. Sí, creo que su punto máximo es Sharon Tate viendo la película en el cine. Sí, tal cual. Después cuando está en el vehículo, sí, todo el tiempo, todo durmiendo, sí, todas las personas, no sé si todos. Personajes femeninos. Sí, casi todos los personajes femeninos tienen Porque Pussycat también. Pussycat también. Sí, son los personajes femeninos. Ujú, sí, tal cual. Tienen algún temita hay que resolver Un con temita. con el especialista, con el psicólogo. me No parece. sé si resolver, ya no lo sé. Son muchas décadas con ese tema. Sí, capaz es su forma de resolverlo, así, Claro, como mostrarlo sí. en pantalla y...
Tal cual. Es un tema fetichista. Sí, sí, tal cual. Yo creo que esta película no hay más nada que hablar. Podemos tirar un par de cositas que... Sí, pero hay unos datos curiosos. Exactamente, esos datos que hemos visto. Mucho tiempo se habló, un tiempo, ¿no? Un par de años que se habló cuando salió la película Los 8 más odiados, este tema del universo Tarantino, de que todo puede estar conectado de una manera. Sí, es como, viste, cuando se crean las teorías de Pixar, que Claro, todas las películas tienen sí, algo que Disney. ver y que Sí, hay sí. y que hay guiños entre películas. Aparece la camioneta de Pizza Planet en ¿cómo Sí, se no me llama? acuerdo en qué película, pero sí lo vi. Iba. ¿Cómo se llama? Ah, en En Wall-E. Wall-E aparece la Jessie, la vaquera de Toy Story en Monster Inc. Monster y Inc. así un montón de cosas. Claro. Bueno, acá también pasa. Acá también pasa. Acá pasa justamente con dos temas muy... Uno es un elemento clave que es el auto. El auto en el que... El primer auto que aparece. El que usa siempre Cliff. Que el auto en realidad es de Dalton. Claro, es de Rick el otro. Claro, que lo conduce. Que es no sé qué tipo de auto es, pero es el del color amarillo, creo. Sí, es un Claro. auto de los 60. De los 60. O de Impala, sí. Ese auto aparece en Reservoir Dogs, en la primera película de Tarantino. Es el mismo auto, misma patente, mismo color, mismo modelo, todo. Probablemente es el mismo auto de alguien. Exactamente, quizás sea el mismo. Si bien esto fue en 1992, puede ser el mismo. Sí, no, un auto, además es un auto de colección, son autos que han guardados, no es un Claro. auto que anda en la calle. Porque Sí, sí, sí. no es un auto que tiene GNC. No, claro. Aparte, es posible que sea el mismo auto dentro de este universo de Tarantino, porque justamente en Reservoir Dogs el auto lo maneja el personaje de Michael Madsen, que después de asaltar un lugar salen huyendo en ese auto. Puede ser, es posible, un datito más. Y aparte ese dato, el aeropuerto. El aeropuerto cuando llega Sharon Stone, al principio, Sharon perdón, Tate. sí, la otra actriz, la otra es Sharon Tate. El lugar que sucede, la pared, sobre todo la pared, es la misma que ocurre en Jackie Brown. Jackie Brown la sucedió en 98, 94 creo, que empieza la película con un plano secuencia en la que la actriz principal llega y el fondo es una pared cuadriculada con socaritos. Es la misma, es la misma, el mismo espacio, misma locación. Lo cual, bueno, casualidades o no, puede ser el mismo universo. Sí, Eso puede son hasta son ser, datitos que... puede ser casualidad, puede ser que se haya dado porque, bueno, son lugares conocidos donde me gustó cómo quedó este plano, vamos al mismo lugar. Claro, sí. Igual el plano no es el mismo, pero es... Sí, la locación. Es como el mundo de Tarantino. Tengo un amigo que es fácil conocer, entrar. Claro, exacto. Y nada, yo creo que esos datitos son para los adictos de Tarantino. Claro, la gente fans, más tarantinesca, sí, intensa. Sí, son ricos. Así que bueno, igual yo creo que esta película hay mucho más para hablar, pero ya es para... Sí, el detalle es mucho más fino, mucho más fino, Sí, un sí. análisis mucho más académico también, más fino, más Sí, tal cual. un desglose, agarrar el guión, lo bueno es que están los guiones para descargar, los Sí, guiones sí, originales para descargar de todas las películas de las nominaciones, todas las nominadas, Ah, bien, no sabía. de las Buen mejores dato, películas. gran O sea, dato. los guiones a mejor película están para descargarse los guiones originales. En la página de Genial. los Oscars lo van a ver. Genial, está bueno para leer alguno. Claro, sí, obviamente están originales, están en inglés, están en coreano, están en el idioma original. Sí. Con los detalles de producción, todo, es el guión original. Y eso está bueno, es un datito que está bueno, que si quien tenga ganas de estar un poco más en detalle o ver un poco más, analizarlo, está bueno, sí. y interesante. Está bueno notar a mí me gusta verlo y notar la diferencia que sucede en la dirección y en el guión. Un datito ahí si quieren también. Sí, es otro análisis que se puede hacer porque también es interesante. Sí, es rico en eso. Así que bueno, yo creo que esto fue un capítulo más de este hermoso podcast del Club de la Sala 7. ¿Algún datito más que quieras contar? ¿Algo más? ¿Algún saludito? Bueno, un saludo a todos los que me conocen. Yo creo que la recomendación importante es, bueno, vean la película si no la vieron porque está buena.
Sí, ténganle claro. un poquito de paciencia si no la entendieron a primera instancia. Por ahí hay gente que no la va a entender tanto como si supieras mucho más si estás mucho más metido en el mundo cine, Hollywood o historia del cine, es más fácil entenderla. Pero de todos modos lo puedes hacer sin problema. Sí, sin ningún problema. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Un saludo grande y nada, síganos. Ustedes ya saben cómo seguirnos, por dónde seguirnos y por qué seguirnos. Muchísimas gracias. Chao, chao.